Después de ver los dos primeros capítulos de The Sacred Beast, ahí va el review. Pero vamos por partes y con spoiler. Estás avisado. En el primer capítulo nos encontramos en una guerra entre el norte y el sur por un mineral random, para ir directo a una escena que establece el tono general de la serie y nos presenta a este cuadrón de soldados que se transforman en bestias. Quiero destacar que las bestias no estén hechas en CGI. Para los que vimos Fairy Gone, creo que podemos hacernos alguna idea de lo horrible que pudo ser eso. Por lo cual es un punto a favor de la serie. Siguiendo la historia, vemos el impacto en la guerra de estas bestias y cómo las mismas son decisivas para ganar las distintas batallas y cambiar el rumbo del conflicto. También se nos muestra, aunque por arriba, la relación de Hank con sus compañeros, el aprecio que todos le tienen y un poco de su personalidad. Vemos al trío formado por Kane, Elaine y Hank, que forma la parte más emotiva y personal de la historia, su amistad desde la infancia y el posible romance entre estos últimos dos. Se nos cuenta el prólogo de la historia principal. Por un lado, las bestias están destinadas a perder el control y la unidad realiza un juramento interno de que ellos mismos se harán cargo de cada uno de los miembros que caigan en este estado. Escena que establece uno de los motivos que mueven a la historia, la búsqueda de Hank por ir cazando a sus ex compañeros. Por el otro lado, está la situación que motiva la sed de venganza de Hank, la traición que sufre a manos de Cain. Como detalle, no puedo dejar de mencionar lo absurdo que es la risa de malo genérico después de dispararle a Elaine. Este primer capítulo tiene la función de mostrar las bases de la historia, establecer las motivaciones, relaciones y problemáticas centrales de la serie, lo cual facilita mucho venderla y generar expectativa de qué es lo que vendrá o cómo se irá desarrollando la misma. Al final del primer capítulo estaba en el punto en donde me atraía la idea de ver bestias peleando a muerte, sobre todo considerando la variedad de las mismas, y si bien Hank no es un protagonista que me llame mucho la atención, sí tiene un motivo fuerte y claro. Su venganza, aunque simple, mantenía una parte sin explicación, lo cual me sumaba para descubrirla. El segundo capítulo copia la misma estructura del primero, siendo un prólogo sobre Yal hasta el punto en donde ambos protagonistas se encuentran. Fue a mitad del capítulo, específicamente en el momento en donde volvió el padre convertido en dragón, en cuando empecé a pensar que faltaban escenas. Todo estaba sucediendo aceleradamente, con un ritmo rápido, pasando de una escena a otra, tratando de abarcar muchas situaciones y cambios en un espacio de tiempo muy corto. Pasamos de una familia sobreviviendo a la guerra, a vuelve papá convertido en dragón para ser asesinado por un hombre desconocido, salir a buscarlo y por último unirnos a él. Todo en una historia contada en 22 minutos. Y eso que no conté todo lo que pasa en el capítulo. Ahora, en la escena final del capítulo vemos a Yal diciendo que va a acompañar a Hank para entender por sí misma la situación, y un silencio incómodo mientras la cámara se aleja para terminar el capítulo. Llegado a este punto ya era demasiado. No tiene ningún sentido que Yal haga eso. Se sintió tan forzado que la propia serie simplemente lo muestra y sin decir más nada termina el capítulo como esperando que pase sin mayores inconvenientes ni preguntas. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento, que fue ir al manga. Y me encontré con algo mucho peor de lo que me imaginaba. En estos dos primeros capítulos no faltan escenas, sino que sobran. El manga comienza directamente con Eyal buscando a Hank para vengar a su padre, muerte que es mostrada en un panel para ir directamente a la escena del bar. Por lo tanto, un capítulo y más de la mitad del segundo fueron agregados al comienzo del anime, y más precisamente recién en los 15 minutos del segundo capítulo se corresponde uno con el otro. Pero no son los únicos cambios. En la escena del bar, Eyal al entrar no duda un segundo y dispara no una, sino dos veces, lo cual solo por eso lo hace mejor personaje que su contraparte. La pelea contra Dani es más larga e interesante, lo cual no es difícil considerando lo plana que es en el anime. Al morir, su mensaje es más sentido y profundo, estableciendo uno de los temas principales de la serie, es decir, cómo se usa a los soldados en la guerra y lo complicado que es ocupar un lugar para ellos nuevamente en la sociedad al regresar. Y por último, en la escena final, es Hank quien le dice a Yal que lo acompañe, lo cual por supuesto es lo más lógico y no se siente forzado a diferencia del anime. Estas modificaciones traen consigo dos problemas. El primero, tal vez es más superficial y menos importante, es el cambio de perspectiva de la historia. Mientras que en el manga vemos todo de la mirada de Yal, quien acompaña a Hank para conocer su pasado y entender por qué hizo y hace lo que hace, en el anime ya están todas las respuestas. Ya sabemos de la traición, ya sabemos del problema de las bestias y ya sabemos del juramento que hicieron entre ellos. En el anime nos plantean la historia desde la mirada de Hank,
siendo su venganza y la cacería de sus compañeros lo que ansiamos ver como espectadores. Lo cual nos lleva a preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual ella está en la serie? Lo peor es que ni siquiera es que en el manga se tarda mucho en explicar estos puntos. Para el segundo volumen, ella ya está enterada de los hechos más relevantes para el desarrollo de la historia, la traición de Cain y que las bestias pierden el control. Sus perspectivas en este punto se van uniendo mientras ambos encuentran motivaciones para ayudarse mutuamente. Este problema es superficial porque la historia bien puede ser contada de las dos maneras. No creo que ninguna de las dos sea mejor per se, solo son dos maneras de contar la misma historia. Al final queda en uno cuál de las dos se prefiere. En mi caso me quedo con la del manga. El segundo problema sí considero que es grave, porque si bien es cierto todo lo anterior, alterar una historia de esta manera, cambiando cómo se presentan los eventos, cómo los personajes los perciben y desde dónde se ve la historia, me lleva a pensar que quienes planearon este anime no creían que cómo está contada la historia original fuera lo suficientemente atractiva y optaron por modificarla para darnos toda la información clave directamente desde el inicio con la esperanza de lograr interesarnos. No discuto que sea una estrategia efectiva, el problema radica en que en el segundo capítulo arruina totalmente la experiencia. Al abarcar tanta información, la cual en su mayoría es irrelevante para la historia, se pierde de vista lo importante. Mostrar el pasado de Yal y su familia lleva a que la serie tenga un ritmo acelerado que se siente en fast forward. Pero además, al saber que lo que Hank hace está justificado, y debido al poco tiempo que tenemos junto a Yal, es imposible empatizar con ella cuando muere su padre. Simplemente lo tomo como algo normal que tiene que pasar. Por último, llegando a los momentos claves, los cambios de perspectiva son tan graves y distorsidos que dan como resultado el forzado final, necesario para que ambos protagonistas se unan, pero vacío narrativamente. Realmente lo siento como una pena, una oportunidad desperdiciada. Diría algo más del manga y sin ser una historia compleja, tiene méritos. El punto que más me gustó sin dudas es la relación entre Yal y Hank, y es una de las razones por la cual planeo seguir viendo la serie al menos hasta que me aburra. La otra es la seiyuu de Yal, Kakuma, quien es mi seiyuu favorita. Como verás, soy nuevo haciendo esto, me gusta hablar sobre anime. Voy a estar haciendo reviews de toda esta temporada y de todo lo que haya terminado este año. Si te gustó, suscríbete, like en el video y cualquier comentario me ayuda. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima.